los átomos tienen unas partículas positivas, alegres, bien chidas. Viendo siempre a la mejor parte, Protón, siempre positivo, nunca impositivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Protón, siempre positivo, nunca impositivo. Pues bien, muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Protón una vez más, por fin, ya gracias a Dios, otra vez en la cabina. Y bueno, pues esto me da muchísimo gusto. Y bueno, pues en esta ocasión pues hemos preparado un programa en el que, bueno, estábamos decidiendo el programa y todo el asunto. Y la verdad que me di cuenta de que en el ambiente, en las redes, pues hay una gran preocupación sobre los libros de texto gratuito, es decir, los que se van a presentar para el próximo ciclo escolar, pues en primaria, en secundaria, etcétera, que pues la verdad no son en absoluto parecido a los que llevamos en las generaciones anteriores. De hecho, hay algunas páginas, no ustedes han visto, que pues aparecen luego en el timeline de Facebook, que a veces hasta te recuerdan la lecturita ahí viejita que de el pajarito fulano o el chiste sutano, etcétera, y hasta te da cierta nostalgia, ¿no? Pues recuerdas tu primaria, etcétera. Y bueno, pues sí había algunas cosas que si bien pues eran criticables, por ejemplo, que del libro de español o del libro de lecturas, etcétera, pero bueno, normalmente te traen ciertos recuerdos, bonitos recuerdos de los libros de texto o de tu primaria, etcétera. Pero ahora pues hay una preocupación muy grande con estos que van a sacar próximamente. Podría adelantar algo, pero más bien prefiero esperarme para tener nuestra entrevista. Vamos a platicar con pues el vocero en este tema de la Unión Nacional de Padres de Familia. Y no solamente es la única institución que ha levantado pues la voz de pues lo que podría ocurrir si estos libros pues llegan a utilizarse masivamente en las escuelas, porque realmente sí tienen unas cuestiones pues de llamar la atención. Esa palabra está prohibida en Protón, pero negativamente. Porque aquí todo es positivo y nunca impositivo. Pero pues vamos a platicar con Israel y él, bueno, nos va no a preguntar, sino más bien nos va a exponer un poquito cuáles son las preocupaciones, qué es lo que han visto los expertos, qué han visto los padres de familia y por qué es que han generado tantas críticas y tantas preocupaciones estos nuevos libros de texto gratuito. Y bueno, en la parte del Santoral, que es nuestra primera sección, vamos a platicar un poquito acerca de las Jornadas Mundiales de la Juventud. De hecho, la más reciente pues está a punto de ser inaugurada allá en Portugal, en Lisboa, Portugal. Evidentemente es un encuentro de chicos de todo el mundo con el Papa, en este caso el Papa Francisco, y que de hecho se aplazó un año porque estaba prevista para el año anterior. Pero bueno, pues con todas las cuestiones de la pandemia, del COVID, etcétera, pues se pidió autorización para que se aplazara un año y ya por fin va a ser inaugurada esta Jornada de la Juventud el próximo, pues estamos a días, el próximo 1 o 2, no recuerdo, pues de agosto. Entonces estamos a días, pues de que inicie la Jornada Mundial de la Juventud allá en Portugal. Y bueno, vamos a platicar un poquito de la historia, algunas cuestiones bonitas, interesantes de las pasadas Jornadas Mundiales de la Juventud y por qué son importantes. Y bueno, hay algún dato curioso también. Bueno, pues esto es el programa que tenemos para ustedes aquí en Protón y vamos a nuestra primera sección, que es la de El Santoral. Mi tío se llama Anif de la Rev. Yo tengo un primo, Usnavi. Ay, esos ni nombres son. Pues el tuyo, ¿de dónde salió? El Santoral. Perfectamente. Bueno, pues estamos aquí en nuestra sección del Santoral y vamos a platicar acerca de la Jornada Mundial de la Juventud, que la edición de este 2023 pues va a iniciar el próximo 1 de agosto y culmina el próximo 6 de agosto allá en Lisboa, Portugal. Pues recordemos que aunque digamos no es parte pues de la jornada, digamos de una manera orgánica, pero bueno, en Portugal está este lugar sensacional que es Fátima,
Cova de Iría, donde fueron las apariciones precisamente pues de la Virgen de Fátima, y bueno, pues la historia de estos 3 pastorcitos, Francisco, Jacinta y Lucía. 2 de ellos ya son canonizados, y bueno, pues Lucía, que fue la vidente, la que más platicó con la Virgen, o de hecho la única que platicó con la Virgen, pues ella apenas falleció en el 2005, entonces bueno, pues seguramente llegará a ser santa, pero pues con un poquito de más calma, porque pues su muerte en términos generales, en términos de iglesia, pues es apenas muy reciente. Pero bueno, digamos, todo el relajo, entre comillas, de la jornada, pues va a ser en Lisboa, que es la capital de Portugal. Y bueno, pues, ¿dónde empezaron las jornadas de la juventud? ¿Quién las inventó? ¿Para qué se inventaron? Etcétera. Pues bueno, muy a grandes rasgos, porque evidentemente si ustedes buscan van a encontrar muchísimas referencias, evidentemente todos los lugares, todas las sedes, los lemas de cada una de las jornadas, etcétera. Pero muy a grandes rasgos, cómo es que tuvo este nacimiento, este surgimiento de las jornadas de la juventud, que ha tenido un impacto a nivel mundial impresionante, y que además, bueno, pues también a nivel personal de miles de jóvenes, yo pues me atrevería a decir de millones de jóvenes, pues ha sido realmente impresionante el resultado, el fruto de estas jornadas de la juventud. Bueno, pues en primer lugar debo decir que el inventor de las jornadas de la juventud pues fue el Papa San Juan Pablo II. Allá por ahí de los 1980 y tantos, pues se decidió que iba a ser el año internacional de la juventud, el año de 1985, digamos, a nivel de Naciones Unidas, de organismos internacionales, etcétera. Dijeron, el año 1985 va a ser el año de la juventud. Y bueno, pues también yo creo que en la mente, en el corazón, en el alma de San Juan Pablo II, algo importante pues estaba sintiendo, algo le hizo clic de esta conmemoración a nivel mundial, y entonces hace un llamado precisamente a todos los jóvenes del mundo, pues a que se reunieran en Roma, un encuentro con él, un encuentro con el Papa, precisamente ese año de 1985. Y bueno, pues miles de jóvenes acuden a esta convocatoria del Santo Padre San Juan Pablo II, y bueno, pues les dedica tiempo, les dedica mensajes, etcétera, y es esa la primera Jornada Mundial de la Juventud. Normalmente, si no mal recuerdo, la primera, y de hecho varios años, la Jornada de la Juventud se celebraba el Domingo de Ramos. Entonces es una fecha bonita, ustedes recordarán, Semana Santa, inicio de la Semana Santa, cuando es la entrada de Jesús en Jerusalén, y bueno, pues todo el pueblo, los seguidores, etcétera, pues algunos también en Jerusalén pues no estaban como en sintonía, ¿verdad? Se encargaban de sus cosas, pero bueno, pues muchos salen, ¿verdad? Con palmas para aclamar a Jesús, ponían sus mantos en el camino, pues para que fuera su entrada triunfal en Jerusalén. Y bueno, pues lo cita y se da un gran boom, tiene un gran éxito esta convocatoria, y de ahí es que nacen las Jornadas Mundiales de la Juventud. Entonces estamos hablando del año 1985, y bueno, pues una década muy importante, la década de los 80s, pero bueno, pues van cambiando, van evolucionando las jornadas. Nunca se ha, digamos, suspendido, digamos, de una manera de que, bueno, este año no se realiza. ¿Por qué? Porque el plan, digamos, general es que una jornada se realiza, digamos, a nivel internacional, y entonces a ese lugar va el Papa, y todos los jóvenes de todo el mundo se reúnen con él en ese punto. Pero, digamos, cuando en el año no es una convocatoria, digamos, a nivel mundial, pues se debe hacer una jornada, pues a nivel local. Entonces, como que los muchachos de cada una de sus diócesis, de cada una de sus propias localidades, se reúnen, ¿no? Entonces, en realidad, no, si vamos como en la 30 y tantos o casi 40 de las jornadas, porque en realidad cada año se realiza, nada más que no todas son a nivel internacional, y pues con la presencia del Papa en distintos lugares del mundo. Pero bueno, en Roma y normalmente en las diócesis se debería de realizar cada año
pues esa jornada de la juventud. Pero digamos, las que son a nivel internacional, pues sí han tenido diferentes sedes. Por ejemplo, una muy memorable, pues en el 93, por ejemplo, fue en Estados Unidos, en Denver, en el estadio de los Broncos de Denver, si no me equivoco. Ahí fue uno de los eventos multitudinarios de la Jornada Mundial de la Juventud. Evidentemente, la del año 2000, la del año del jubileo del año 2000, pues se realizó en Roma. Ahí hay una canción que, no sé si por ahí me la pudiera buscar, Cheli, una canción preciosa que nace de esa, no sé si sea el himno de la jornada o simplemente algún peregrino pues le empezó a cantar, etcétera, pero es Jesus You Are My Life. Es preciosísima esa canción, y si ojalá esté ahí en la cabina la pudiéramos escuchar. Es preciosísima esa canción. Pero bueno, en esa jornada, la del jubileo, la del año 2000, la del tercer milenio, etcétera, fue en Roma. No siempre es en Roma, evidentemente, pero fue también espectacular esa jornada. Bueno, en realidad todas, ¿no? Pero pues así de las que a bote pronto recuerdo como con momentos muy impactantes. La del 2002, la de Toronto, fue la última jornada con el Papa Juan Pablo II en Canadá. La primera del Papa Benedicto XVI, pues curiosamente, y como opera la providencia, fue en el 2005, en el año que fallece San Juan Pablo II, y ya estaba designada para ser colonia en Alemania. Entonces, la primera jornada de la juventud del Papa Benedicto le toca en su propio país, le toca en Alemania, en Colonia. Y bueno, pues él también tiene una jornada en Sydney, en Australia, y también una en España. Y bueno, ya las del Papa Francisco, pues la de 2013 en Brasil, pasa algo también muy curioso, porque en ese mismo año es la renuncia del Papa Benedicto, y también estaba designada Sudamérica, ¿no? Brasil. Y bueno, siendo el Papa argentino, pues no cae en su propio país, pero sí cae, digamos, en su continente. Y bueno, pues Brasil y Argentina hacen frontera, entonces pues llenísimo pues de brasileños, de argentinos, obviamente paraguayos, ecuatorianos, panameños, colombianos, obvio mexicanos. Y bueno, pues en la playa esta de Copacabana, es una playa inmensa ya en Brasil. Bueno, pues ahí se reunieron 3 millones de peregrinos, 3 millones de jóvenes, así en la cinta de la playa, durante 3 kilómetros lleno de muchachos. Ahí fue la velada con el Santísimo y la misa de cierre al día siguiente, domingo. Imagínense un amanecer en las playas de Brasil, saliendo el sol, y poquitas horas después la misa de cierre con el Papa. Bueno, también debo decir que se pasan algunas penurias. Yo no, la verdad yo no he ido a ninguna, pero pues es sensacional el ambiente. Muchos de los que me cuentan sus experiencias, pues es espectacular. Pero bueno, pues también es pasar la noche en vela ahí donde sea la velada. Me contaba un amigo que también en la noche subió la marea en ese día y muchos amanecieron todos empapados, no podían ni dormir, etcétera. Pero bueno, todo es este ambiente, todo es este momento de adoración ante el Santísimo, la espera del Papa. Y bueno, pues la comunión, la entrega, el conocer personas de otros países, de otros idiomas, de otras culturas, pues es impresionante, ¿no? Y bueno, pues cosas muy importantes es que muchas personas han encontrado ahí su propia vocación, personas que a lo mejor iban, pues la verdad, literalmente iban de vacaciones, iban a pasarla bien. Y muchos han encontrado ahí su vocación, muchos han encontrado ahí un grupo juvenil, unos amigos donde poder ir creciendo pues en su fe de manera personal, etcétera. Muchos pues de ahí han decidido ser sacerdotes religiosos, monjas religiosas, dejar una vida de ateísmo, etcétera, y han cambiado muchísimo. Y bueno, pues esta comunión, esta amistad, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de asistir a una, pero sí he tenido la oportunidad de acompañar durante su trayecto algunos peregrinos que han ido a las jornadas.
Y bueno, esa simple probadita, pues para mí también ha sido una experiencia sensacional conocer gente de otros países y poderlos acompañar en su camino de viaje a las jornadas, ¿no? Y bueno, eso, aunque simplemente un pequeño reflejo, pues para mí ha sido algo muy lindo, muy importante en mi propia vida, ¿no? Pero bueno, yo no pierdo la esperanza, que a lo mejor llego en bastón, pero de algún día ir a las jornadas de la juventud. Porque no se crean, no todos los que van son chamacos, ¿no? También hay algunas personas ya un poquito en edad, ya un poquito maduros, pero digamos no es un lugar hermético, cerrado, de 12 a 29 y nadie más entra. No, la verdad es de que también es muy enriquecedor que puedan ir personas de distintas edades, porque también van sacerdotes, van religiosas, van seminaristas, van muchachos sacerdotes recién ordenados, pues van personas de 40, algunos, he visto hasta señoras que van en los grupos de peregrinos, pero todo es enriquecimiento. O sea, cuando no cierras la puerta y hay libertad, todo es un crecer, todo es un compartir, todo es un pues dar y recibir, ¿no? Y ya nada más cierro mi comentario de las jornadas de la juventud, que incluso un sacerdote exorcista le decía literalmente a un endemoniado que por qué odiaba tanto a San Juan Pablo II, ¿no? Y él decía que una de las razones por las que el diablo, literalmente el diablo odia a San Juan Pablo II, es que a través de las jornadas de la juventud le había arrebatado muchos jóvenes. O sea, a lo mejor jóvenes que no tenían la menor idea de para dónde iba su vida, a lo mejor algunos que sí, la neta, sí se emborrachaban cada fin, algunos que a lo mejor andaban con una y a la siguiente semana andaban con otra o andaban con 3 al mismo tiempo y sentaban cabeza por ir a la jornada, ¿no? Y no significa que se volvieran locos o se encerraran en un baño, ¿no? Sino simplemente, bueno, tomaban una ruta ya más o menos adecuada a su propia vida. Y eso no significa que te vuelvas un maniquí, o sea, sigues viviendo la alegría, la felicidad de tu juventud y de tu propia vida, ¿no? Claro, hay momentos altos, más bajos y otros pues desérticos, ¿no? Pero pues ahí está Dios, ahí está Jesús y siempre está la esperanza de estar con Él, ¿no? Y de que Él siempre está contigo. Y bueno, pues ya podría seguir hablando toda la hora, pero tenemos una entrevista y tenemos que seguir aquí en Proton con nuestra sorpresa musical. No se desapeguen de su radiotransmisor, que ya nadie usa radio, pero no se alejen de su teléfono, de su computador, que seguimos aquí en Proton, siempre positivo, nunca impositivo. You are my life, hallelujah.
Pues estamos aquí en su programa Protón, siempre positivo, nunca impositivo. Pues bien, pues sí, efectivamente, Shelly nos hizo el favor de encontrar la canción. Hay varias versiones, pero la verdad es que la canción es hermosísima, es estupenda. Y si ustedes pueden ver los videitos ahí, pues del encuentro del Papa con los jóvenes en el 2000 ahí en Tor Vergata, no, van a ver la ternura hecha video, la verdad. Bueno, pero ahorita vamos a nuestro tema principal del programa. Y bueno, pues vamos a platicar acerca de por qué han surgido estas críticas a los libros de texto gratuito que, bueno, pues la Secretaría de Educación Pública en esta administración pues quiere distribuir allá pues a todas las escuelas pues de nivel básico. Entonces, bueno, vamos a platicar con Israel Sánchez Martínez. Él es encargado de despacho de la presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Qué tal, Israel? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, buenas tardes, gracias por el espacio. No, al contrario, muchísimas gracias. Bueno, pues ya hicimos una pequeña introducción al inicio del programa, pero yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que han hecho que surjan estas críticas o estas dudas respecto de estos nuevos libros de texto gratuito que se empezarían a repartir y utilizar el próximo ciclo escolar? Mira, yo creo que hay que diferenciar dos aspectos. Mira, el primero es, hay unos libros, sobre todo los de primer año de primaria y primero de secundaria, que no cumplieron con el rigor de ley. Ajá. ¿Cuál es este rigor de ley? La Ley General de Educación establece, parece que es en el artículo 124 al 135, que tanto planes y programas, libros de texto, en este caso los libros de texto gratuito, deben de tener un proceso de intervención, de socialización, para que puedan tener esta, digamos, el rigor de revisión, de evaluación, de saber si sí. Lo que se está ingresando como contenidos estén acordes a los planes y programas. Esa es la razón de ser siempre de un libro de texto. Es uno de los productos o herramientas que utilizan los maestros pues para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ahí vienen información, contenido, actividades, claro, que de alguna manera pues generan, los niños lo plasman en sus actividades diarias, uh-huh, y al final pues bueno, se cumple con el objetivo del plan trazado de los planes y estudios. Ajá. Entonces, ese es el primero, ¿no? Entonces, el otro sentido es que, bueno, indudablemente estos libros que se ha generado polémica por parte de muchos especialistas, analistas del tema, sí, es que el modelo que ha implementado esta Secretaría de Educación Federal, uh-huh, en el marco de sus atribuciones, pues es fortalecer una política educativa. Este gobierno, cuando llega, pues menciona una llamada o denominada Nueva Escuela Mexicana. Ah, sí. Ajá. Que es un componente que, bueno, pues como todo, ¿no? Llega un gobierno y dice, bueno, es que de aquí hacia atrás todo estuvo mal hecho. En particular este gobierno, pues me quitó algunos proyectos muy buenos que nada tenían que ver, incluso eran complementarios a la formación educativa. Te pongo un ejemplo, las escuelas de tiempo completo, sí, que claro, fue una necesidad impulsada no solamente por la Unión, sino por muchísimos padres de familia, y se convirtió en una política pública. No, además, ¿no? Esas escuelas de tiempo completo. Sí, además era una cuestión que apoyaba mucho a las mamás, a los papás, porque ellos sabían que los niños estaban en un lugar seguro, que tenían alimento y que ellos al terminar su jornada podían irlos a traer, pero ahora pues los pobres chamacos pues andan dando vueltas en los que sus papás están trabajando. Sí, claro. Así es, y bueno, pues se recrudeció en la pandemia porque, bueno, pues muchos padres de familia, muchas madres de familia sobre todo, que son en muchos casos ya más del 50% de jefas de familia, uh-huh, en el país. Sí. Entonces, la verdad es que el haber destinado o quitado este programa
El problema es que no hubo ningún diálogo, no hubo ninguna evaluación, simplemente se quita. Y bueno, eso aplicaba a algunas escuelas, ni siquiera eran en todo el país, ¿no? Sí, claro. El segundo fue lo llamado las famosas guarderías, que este fue el primer golpe a las madres trabajadoras, porque como quiera la estancia infantil, pues ayudaba a que aquella mujer, aquella familia que trabajaban, pues bueno, por lo menos el niño estaba bien cuidado y le daban algún proceso de iniciación en los conocimientos, ¿no? Sí, claro. Esta es la parte, digamos, estos dos. Y luego, otro elemento que vino a dar a preocuparnos, como un semáforo ya en amarillo, fue que en 2018, 2019 no se aplicó la prueba PISA. La prueba PISA es un programa internacional donde se evalúan los conocimientos y habilidades básicas de los niños que deben de adquirir para su desarrollo profesional de toda la vida, no nada más era evaluar si estaban bien o mal, sino qué elementos necesitaban, como español y matemáticas, ¿no? Que son herramientas básicas. Digo, cuando tú consigues un trabajo, pues debes de aprender a leer y escribir y por lo menos hacer operaciones básicas, ¿no? Cierto, entonces, cuando tú quitas todos estos elementos, pues esta llamada Escuela Nueva Mexicana que tiene sus de donde estos países pues no se puede evaluar a la población por la evaluación, no hay diálogo y pues bueno, hoy sabemos que es un desastre la educación en estos países y han tratado de replicar este modelo poco a poco, pero pues ha tenido un gran rechazo entre los medios. Sí, la verdad es de que, bueno, se ha quitado esta prueba. Sí. Fíjate que, no sé si me escuches, sí. Pero sí, adelante. Efectivamente, cuando México se evaluaba en esta prueba internacional PISA, pues a todo el mundo nos daba vergüenza, ¿no? Que éramos los últimos de la OSD y los últimos, pero por lo menos nos dábamos cuenta de dónde estábamos y dónde podíamos ir mejorando, ¿no? Dónde había que meterle la mano, pues para salir mejor en lectura, mejor en comprensión, mejor en matemáticas. Pero ahora parece que en lugar de que sepamos que nos da vergüenza y a ver qué mejoramos, mejor para que no nos dé vergüenza, no nos calificamos y entonces simplemente nos vamos a hundir más, pero simplemente como para que nadie se dé cuenta que somos estamos atrasados en nuestra educación, pues preferimos ya no competir, ¿no? Así es. Y luego hay un problema muy que nos dejó la pandemia, ¿no? 5 millones de niños que ya no era educativa en el país, o sea, no es en zonas urbanas, es en el país. Uh-huh. Entonces tú puedes ir, o en zonas rurales, o sea, tú vas ahorita a una escuela de la zona urbana y pues no tienen internet, no tienen estos servicios básicos. Sí. Y dices, bueno, ¿cómo hablas de una nueva escuela mexicana con tantas carencias, no? Claro. Sí, hay zonas donde, pues, a mí me tocó ver en un documental, o no sé, ni siquiera estoy hablando de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, que inauguran una telesecundaria donde no hay luz. ¿Cómo van a inaugurar una telesecundaria si no les meten primero la luz? ¿No? Entonces, bueno, pues así sí, es, efectivamente, así es. Pues sí. Y así ha sido, así como lo comentas, bueno, o sea, de por sí tenemos ya un rezago educativo importante y la pandemia nos vino a dar, y ahora esta pandemia ideológica, porque así la llamamos nosotros, uh-huh. Esta pandemia que trata no solamente del tema de ideologías, que ya es sí, pues problema, pero ahora vámonos a las raíces, ¿no? O sea, vamos a suponer que alguien que quieras enseñarle alguna cuestión básica, pues debe de saber por lo menos leer y escribir y por lo menos saber de números, de estadísticas, de información básica que la debe de comprender. Hoy tenemos muchachos, fíjate, a nivel de secundaria que no saben ni escribir bien, ni la lectura hasta el nivel de comprensión. Entonces,
qué clase de educación quieren hacer con esta nueva escuela, en donde aparte de no cumplir con la normativa de ley, pues no cumplen con el proceso de mejora de la educación, ¿no? Entonces, a eso se le llama, yo sí lo pongo de un punto de vista muy particular, a que esto es un tema de ideologizar, porque un gobierno que quiere una ignorancia y quiere pues quiere implementar a fuerza una educación, pues eso no nos va a llevar a nada, ¿no? Ya hemos tenido estas luchas en el pasado y no le ha ido bien al gobierno en aras de impulsar un tema que a nadie le gusta, ¿no? Todo lo que nos gusta, a todos nos gusta mejorar, a todos nos gusta crecer. Yo no veo, yo así reflexiono, yo no veo un padre de familia que diga, mira, yo acabé la secundaria, entonces pues tú no acabes, yo creo que con que no acabes la primaria estás bien, ¿no? Yo no lo veo así. No, todos los padres pues que están bien intencionados, pues siempre quieren que sus hijos mejoren, ¿no? O sea, incluso aunque pues sean de escasos recursos o sean lo que sea, siempre un padre, un tío, pues alguien mayor, pues quiere que sus hijos estén bien, ¿no? Israel, y bueno, pues ahorita nos has comentado un poquito los antecedentes que, bueno, ya viéndolos juntos, pues sí asusta, ¿no? Porque se quitó la escuela de tiempo completo, se quitaron las guarderías, se quitó la prueba PISA, y ahora, bueno, de hecho, dentro de los antecedentes, no sé si tú has visto, y seguramente sí, este video de un maestro allá en Colima, me parece, o en Nayarit, donde le pregunta a los niños que qué habían desayunado, y va uno por uno, y todos invariablemente decían que habían comido tortilla con chile, tortilla con frijol, tortilla con alma negra, etcétera, y al final les pregunta que qué comían cuando estaba la escuela de tiempo completo. Ciertamente no decían camarones ni langosta, pero sí decían huevo, decían atún, decían arroz, postre, leche, etcétera. Pues era una comida bastante más balanceada que la que escasamente les pueden dar en sus hogares, ¿no? Entonces, pues realmente sí es una carencia muy, muy fuerte, ¿no? Sí, así es. Y fíjate que, digo, como tú dices, se han ido aunado algunos problemas adicionales a la pandemia. Por ejemplo, en un diálogo con alrededor de 400 maestros. Híjole, Israel, disculpa, no sé si te pudieras mover un poquito, porque a veces se nos va tu señal. Sí, claro. A ver, es que sí, te oímos, pero a veces como que se interrumpe y no oímos la idea completa. No sé si aquí me escuchan. A ver, ahí te escucho perfecto, a ver si te puedes quedar ahí para que se mantenga la señal. Bueno, oye, bueno, termina tu idea, por favor. Sí, te decía yo que ahorita hay un problema fundamental en las escuelas ahorita, el tema del bullying ha estado muy fuerte. Sí. Bueno, ya tenemos el caso registrados de 27 niños, 27 adolescentes o en edad de inicio de la pubertad, adolescencia, que han cometido suicidio por el bullying, ¿no? El tema de la agresión escolar en las escuelas públicas es grave, a tal grado que por ahí escuchamos en el Estado de México en el estado de Hidalgo, gente que tuvo, pues incluso niños que llevaron armas pues, para defenderse del acoso de los compañeros. Claro, entonces, no sé si ustedes vieron el caso de una niña que, pues acabó una niña con contusiones y murió de haberse agarrado afuera de la escuela con una piedra, golpeándole la cabeza. Sí, una de ellas exactamente la golpeó con la piedra, sobrevivió el primer día, pero siguió con sus problemas y efectivamente falleció. De hecho, hasta el doctor la atendió, le dijo, no, pues no tienes nada, pero pues al final sí, sus heridas fueron mortales, ciertamente. Sí, y tenemos un nivel de agresividad que no solamente los padres de familia estamos preocupados, sino los propios maestros, las comunidades escolares, eso es innegable.
Y entonces ahorita queremos meter un nuevo modelo, pues que no te genera ningún valor ni de indicadores de mejora de la educación, no te digan, mira, con este modelo vas a reducir el rezago educativo, vas a mejorar la calificación, a nivel de comprensión de lectura y escritura, el nivel de participación cívica y ética, el de fomento de los valores. Sí. No, o sea, no hay nada de eso, simplemente es, aquí están los libros, aquí están los valores, los maestros con mucho nivel profesional, me ha quedado claro que, bueno, siempre sacan adelante, pero bueno, pues eso ya no puede continuar así, o sea, es necesario que nosotros también como padres de familia, que ya nos hemos ido sensibilizando a raíz de, te digo, de este primer amparo, donde nosotros impulsamos esta iniciativa, pero bueno, es solamente una iniciativa, es una búsqueda, en todo caso, de que las autoridades respondan a estas necesidades. Oye, fíjate, bueno, ya hablando específicamente de los libros, he llegado a escuchar que, y bueno, creo que vi una ilustración, pero no sé si tú nos puedes orientar un poco más, que ya no existen libros de español, libro de matemáticas, libro de ciencias sociales, libro de ciencias naturales, sino más bien son libros de proyectos X, proyectos no sé qué tal. Entonces, ¿es real que ya no hay libros de matemáticas ni libros de español? Sí, ya no hay, o sea, por lo menos los del primer año, que este es lo que te comento, sí. Estos libros vienen... uno de desarrollo comunitario, uno de proyectos comunitarios, uno de sociabilización, ¿no? Por ejemplo, y hay uno que tiene que ver, bueno, con temas de elementos de historia de este gobierno, como si dieran los grandes resultados, como si hubieran pasado 10 años. Y pues bueno, la verdad es que son cosas que... El de propaganda, digamos, libro propaganda 1. Así es. Propaganda y adoctrinamiento, o sea, lo que pasa es que así se vive en Cuba y en Venezuela. En Venezuela hay libros donde le dan una fuerte connotación a por ejemplo, Hugo Chávez como a nivel de libertador, ¿no? De Simón Bolívar, de este gran personaje histórico. A esos niveles lo ponen cuando, pues bueno, pues fue un presidente que, punto, ¿no? O sea, pues es su labor constitucional, pues el ser héroe no es que te paguen por ello, ¿no? O sea, ni que recibas una contribución, pues eso es parte de tus obligaciones, hacer un buen gobierno, ¿no? El decir, oye, reconozcanme pues mis resultados, pues sí, muchas gracias, y el gobierno que sigue, ¿no? Entonces, digo, pues si no, a cada presidente o cada movimiento pues buscaría su reconocimiento en cada pedazo de la historia. Pues imagínate, no acabamos, los libros se hacen cada vez más grandes y más gordos y aprendes pura basura que a la mera hora al niño pues no le interesa, ¿no? Al niño no le interesa saber si el presidente hizo bien su trabajo o no. Al niño lo que le interesa ahorita es saber si puede aprender, saber matemáticas, saber leer, saber escribir, porque eso es lo que le va a ayudar y es lo que los padres de familia buscan. Te aseguro que no hay ningún padre de familia que diga, oiga, yo prefiero saber lo que hizo este gobierno a que mi hijo esté mejor en educación. No, además, si tú les preguntas, el 0% te va a decir sí, me interesa. Pero además, el presidente, eso es falso. Que a esta edad, o sea, la edad, no a la mía, evidentemente, ¿verdad? Sino a la edad de los 5 o 6 años, lo que necesitas son herramientas para la vida. O sea, ya olvídate tú, pues, de que al final vote por X, Y o Z, ¿no? Sino herramientas para poder sobrevivir, o sea, para poder ir al mercado y comprar tus frutas, tus verduras, saber que te están pesando de verdad 1 kilo de tortillas, saber leer si el letrero del pecero no te va a llevar al sentido contrario del que de verdad quieres ir, saber que la luz roja no te debes de cruzar porque te van a planchar. O sea, necesitas lo mínimo indispensable para llevar la vida, y parece que eso no les interesa un cacahuate. Sí, así es. Ese es uno de los temas que nosotros como padres de familia, te digo, sí hemos estado... mira, lo primero, antes de hacer todo este proceso, sí buscamos a las autoridades, eso quiero dejarlo muy en claro, tanto a maestros, padres de familia, que luego
algunos no se enteran, pero de verdad los 18 meses a la Secretaría de Educación, tocando las puertas, oigan, o sea, necesitamos conocer el modelo educativo, los libros. Nunca tuvimos respuesta, ni sí ni no. Estuvimos persistiendo, insistimos en que todavía la última hicimos una recaudación de firmas para entregárselas y decir, recíbanos, tan sencillo, y dialoguemos. O sea, son nuestros niños los que están en el futuro, no son niños del Estado, ¿verdad? No los produjo el Estado, ustedes producen resultados, porque todos los mexicanos les pagamos. Entonces, ese tema de cerrarse al diálogo, pues simplemente dices, bueno, pues ahí te das cuenta de que ni siquiera los propios libros que comentan, como este principio de colaboración, de solidaridad, de desarrollo comunitario, pues no se da, ni ellos mismos lo practican, ¿no? Cuando tú hablas de temas de diversidad, bueno, pues respetemos las diferencias, pero ellos no las respetan, ¿no? La Secretaría de Educación es omisa a atender las diferencias, ¿no? O atender la problemática. Simplemente es un tema de problemática. La educación es un problema hoy en el país porque hay un rezago, y ese es el problema que hay que abatir, y eso es lo que nos interesa a los padres de familia. Y fíjate que, bueno, nada más para cerrar este tema y pasar a la siguiente pregunta, yo recuerdo que los muchachos conscriptos, ahora ya no sé, pero los muchachos conscriptos del servicio militar, también había una vertiente que colaboraban con el INEA para combatir el rezago educativo. Bueno, eso tiene muchos años y ya había mucho rezago, pero ahora con lo de la pandemia, bueno, pues se ha hiper multiplicado ese rezago educativo, ¿no? Pero bueno, otra cuestión que te quiero preguntar acerca de los libros es justamente esta cuestión como tendenciosa, ¿no? Fíjate que vi una imagen donde, bueno, creo que se está yendo un poquito la conexión, pero te mencionaba que vi una imagen en Facebook que en estos libros ya ponen así literal todos, todas y todes, ¿no? Cuando el pobre chiquito de 4, 5, 6, 7 años pues apenas está ambientando en el mundo, o sea, un recién nacido, por ejemplo, un recién nacido literalmente todavía no sabe que es diferente de su mamá, o sea, así de plano, ¿no? Entonces a los 3 años pues todavía te estás enganchando, pues mi prima no es mi hermana, pues mi tía no es mi mamá, y ya le estás metiendo a los 6 años los todes y esas pues francamente pues se me hace pues bastante problemático para un niño de primaria, ¿no? Y bueno, pues te quería preguntar también respecto de ese tema. Bueno, ahorita tenemos problemitas con el internet, no dice reconectando, pero bueno, sí, efectivamente, el otro día estaba oyendo también un podcast de una página que se llama Buscaminas, y efectivamente de eso hablaban, ¿no? Que los niños entienden a cierta edad para poder diferenciar, o sea, simplemente diferenciar un plato de un vaso, diferenciar un audífono de un micrófono, diferenciar un teléfono de una computadora, pues los diferencia por la forma. Y bueno, pues si el niño apenas está aprendiendo a diferenciar por la forma, pues a veces entiende, o bueno, va a entender un hombre, pues sus características, una mujer, sus características. Pero si apenas está aprendiendo a diferenciar la forma, ¿cómo le metes pues una cuestión que tiene cosas de uno y cosas de otro? Pues todavía no entiende el mundo. Y ya estás entrando en estas cuestiones pues de confusión para un pequeñito que todavía no acaba de entender que las cosas son diferentes, que no puede ser lo mismo que no serlo, que no se puede hacer dos cosas al mismo tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, Israel, ya estás otra vez. Sí. Te quería preguntar, ahorita hice un pequeño comentario, pues de que en estos libros de primaria donde el niño apenas está ambientando en el mundo, que ya tiene estas frases de todos, todas y todes, ¿no? Entonces no sé que primero si es real eso, y en segundo lugar, pues tu opinión. Sí. Israel, ¿estás ahí? Te escucho.
A ver, es que creo que tiene problemas con su internet. Yo voy a decir que Promo Estéreo siempre funciona bien el internet. Seguramente es el de él. Sí, hay esa característica. A ver, Israel, entonces esperamos tu respuesta, por favor. Bueno, pero estamos en esa cuestión, pues, de estos libros, y que realmente es una preocupación, no solamente, bueno, en este caso, pues, de los padres de familia, sino también de especialistas en el tema de la educación, porque de hecho también estuve viendo también otras cuestiones en el que me parece que también han denunciado errores, o sea, no solamente esta cuestión ideológica, ¿no?, sino errores básicos en cuestiones de, evidentemente no hay un libro de matemáticas, pero en cuestiones que tienen que ver con ello, errores en matemáticas, etcétera. Es como si, por ejemplo, ayer me estaba contando un pariente, ¿no? Es que a mí en una ocasión me dijeron que características se escribe con Z. Imagínense que un error de esa naturaleza o de ese estilo, pues aparezca en el libro de texto gratuito. O sea, no puede ser posible que el libro que va a servir de base pues tenga errores. O sea, tú te estás basando en el libro que es el eje troncal, pues, de tu educación en esa materia, y pues es increíble que el libro que va a ser la base de tu educación pues tenga errores. Es como si te enseñara a hacer mal una fracción, o si te enseñara que el verbo es el sujeto. O sea, en una frase, pues, no sé, los patos verdes, ¿no? Que te dijera que patos es el artículo, ¿no? Y verdes es el pronombre, etcétera, ¿no? Entonces, si hay errores de ese sentido en lo que va a ser el eje o la lectura principal de determinada materia o de determinado contenido, pues es increíble, ¿no? Y bueno, pues hemos encontrado aquí pues 3 situaciones que hemos platicado con Israel. Desgraciadamente pues tenemos problemas en la comunicación, pero uno que ellos mencionan es que pues digamos la elaboración de los libros pues no se hizo con esta apertura de llamar a expertos y decirles, bueno, esto es lo que nosotros proponemos, esto es el modelo, estos son los libros, ¿ustedes qué opinan? Vengan, estúdienlos, denos sus opiniones, qué podemos mejorar, esta es nuestra propuesta y esto es lo que queremos que esté, pero ustedes como expertos, como padres de familia, como maestros al aula, porque también hay que tomar en cuenta que la aplicación de esos libros se tienen que llevar los maestros que tienen desde 5, 10, 15 o hasta 30 niños en el mismo salón, o que a veces, supongamos que en este libro de proyectos, a lo mejor te queda perfecto un proyecto para una zona urbana, pero no es lo mismo llevarlo en una zona semiurbana, rural o indígena. Y al revés, ¿no? A lo mejor tienes un proyecto sensacional para una zona indígena que es completamente inoperante en una zona urbana, ¿no? El segundo tema, pues, que hemos visto, pues son estas cuestiones pues de ideologización, de propaganda, y el tercero, bueno, pues son estos errores pues incluso dentro de los contenidos de materias básicas, ¿no? Israel, bueno, nada más esperamos esta última pregunta y ahorita seguimos conversando. Entonces, ¿es real esto del todos, todas y todes dentro de los libros? ¿Y qué es lo que opinas? Sí es real. Sí ha tenido, digo, el problema, aparte del error, el horror ortográfico que tiene este concepto, esta conceptualidad, uh-huh, que no existe, todos sabemos que no existe en ningún diccionario oficial, ¿no? Como hemos dicho. Entonces, tú no puedes, eso es lo que hablamos o lo que se entiende por una ideologización, ¿verdad? Sí. Y algo muy grave que yo veo con todo esto es que cuando tú tratas de ideologizar, pues eso contraviene la propia Constitución, porque te dice que tú debes de tener una educación laica, es decir, libre de cualquier ideología, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú ves esto, todos con X, ¿no? Uh-huh. Estas barbaridades de escritura, y que lo haga un redactor, un editor. Sí, o sea, yo no entiendo de algunos movimientos que dices, bueno, pues escribes en internet y tú sacas tus propios libros, y no, pero en un libro de español, en un libro de
de lectura básica que le estás enseñando al niño apenas a entender las palabras, como tú dices, pues simplemente va a llegar a un mar de confusión, en donde, pues, si de por sí la pandemia nos dejó este rezago, pues ahora va a ser más, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, por ahí ya salió nosotros hemos tenido algunos contenidos ya analíticos de parte didáctico y pedagógico por parte de organismos como Suma por la Educación, Educación con Rumbo. Recientemente la Sociedad de Matemáticas, que es la que comúnmente revisa los libros de texto de matemáticas, algunos especialistas académicos de la UNAM, de una universidad pública. Uh-huh. Entonces, pues prácticamente muchos nos están dando la razón en el tema. Hay un problema en la educación y no es en este caso ni de los niños ni de los maestros, y tiene nombre y apellido, que es la Secretaría de Educación de este gobierno en turno, ¿no? Entonces, ahora sí ya sabemos cuál es el problema, y bueno, pues es algo que debemos de ir erradicando y debemos ir tomando conciencia, que lo hemos estado haciendo los padres de familia, y de esto solamente es un error, o sea, hay otros más que no tienen ningún sustento de su implementación en estos nuevos libros de texto. Claro, además fíjate que otro dato que recuerdo es que la Real Academia Española de la Lengua, ellos dicen que no existe el lenguaje inclusivo, o sea, ellos como Academia de la Lengua dicen con todos, o sea, la palabra todos se incluye hombres, mujeres, niños, ancianos, todos, ¿no? Entonces no hay necesidad de meter este tipo de lenguaje pues tan escabroso, ¿no? Así es. Y de hecho, bueno, pues lo acaban, no fue del año pasado ni de hace 5 años, lo acaban de decir este año, en el mes de mayo, justamente, porque cada vez colectivos ignorantes, yo lo diría yo así, porque el todos es la palabra más inclusiva que hay, ¿no? Todos. Sí, claro. Y bueno, pues pero bueno, esto cuando vemos, entonces ya no se trata de un tipo de palabra, sino se trata de implantar en nuestros niños una ideología, que eso es lo que no se vale. O sea, sí se vale pensar distinto, sí se vale que tengamos diversidad de opinión, pero cuando tú quieres implementar un pensamiento único, un lenguaje que nadie conoce, que nadie sabe, el hecho de oficializarlo da por entendido que este gobierno lo apoya y por lo tanto viola el principio de educación laica. Lo viola principalmente, pero bueno, pues este gobierno se ha caracterizado por torcer la ley como quiere, y pues bueno, pues son libros que no sirven, o sea, podrá decir quien quiera, pero esos libros te aseguro que no tienen ningún beneficio que no sea, pues quizá anecdotario de saber cuáles son los principales errores. Ahí sí yo lo pasaría a los libros de historia, en los anales, claro. Si quieres destruir la educación, este es el ABC y para prueba estos libros, ¿no? Además, ¿sabes? Ya nada más para dejarte un comentario final, pues es donde ha habido, bueno, en la Secretaría de Educación Pública ha habido muchos cambios de titular, ¿no? O sea, empezamos con Esteban Moctezuma, luego vino la maestra Delfina, ahora está una nueva titular, la verdad no recuerdo el nombre, entonces, pero hemos tenido tres secretarios, ¿no? Si no que más, no sé. Sí, hemos tenido 3 secretarios, desgraciadamente hemos tenido, y de estos 3, bueno, tuvimos un primer acercamiento cuando Esteban Moctezuma estaba iniciando, cosa que, bueno, sí planteamos nosotros la necesidad. Desgraciadamente, bueno, la Secretaría de Educación en ese entonces no es la responsable de los programas de los desayunos escolares, pero bueno, pues sin embargo, bueno, pues sí extrañamos, o sea, en el sentido, es muy extraño que una secretaría se cierre al diálogo, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente aquí, y fíjate, yo lo que considero muy importante es, nosotros no buscábamos un acuerdo, buscamos que nos escuchen. Claro. Ese es el tema. Yo creo que aquí no hay ningún acuerdo, no estamos llegando a algún acuerdo, no estamos con ningún entendimiento como lo han querido plasmar en algunos medios, en algunas declaraciones de los propios funcionarios públicos. No queremos dialogar, pues, o sea, yo soy un padre de familia preocupado por una autoridad que le pago para que ayude a resolver una problemática. No es una mala práctica tener un diálogo, es un derecho constitucional
que en este caso la Secretaría dice, pues, ¿sabes qué? No me interesa tampoco. Y eso es lo que hacen en Estado, eso es lo que hacen en Cuba, es lo que hacen en Venezuela, lo que acaban de hacer en Nicaragua, ¿no? En Honduras. Entonces, pues son estados que dices, bueno, pues con razón sabemos el tipo de educación. Tú sabes que son los estados en las caravanas que vienen, son las caravanas en donde vienen más, y la gente te dice, pues no tengo oportunidades porque no acabé la escuela, porque no me enseñaron nada en la escuela. ¿Quién se lo queda? Pues la persona que tiene más capacidad, la que sí estudia, y los que no se van, ¿no? Y te buscan de cualquier trabajo con tal de sobrevivir, y eso va a ser lamentable. Y es lo que está buscando. A mí me da esa impresión, sin conceder, claro, pero a mí me da la impresión que es lo que está buscando este gobierno. Sí, claro, en lo que mencionas, las caravanas migrantes, sí vienen muchas personas de estos países, de Venezuela, muchos países de Centroamérica. Y bueno, pues aquí el caso de Nicaragua, pues también lo hemos tratado aquí en nuestro espacio. Bueno, Israel, pues te agradezco muchísimo. Siempre digo en el programa, y ya los radioescuchas me han de soñar, que el tiempo es un tirano, pero ya nos llegó el tiempo. Y bueno, pues te agradecemos mucho tu participación. No, al contrario, muchas gracias. Les agradezco mucho el espacio, Jorge, y a todo tu equipo por sumarse Vamos a estar pendientes de varias activaciones. La verdad es que hemos tenido una gran respuesta de muchos aliados, no solamente al tema educativo, sino padres de familia preocupados, jóvenes. Me sorprende mucho la respuesta de los jóvenes. Y pues bueno, vamos a estar activos en esto y pues de alguna manera siempre estar en pendientes de la educación siempre va a formar parte de los objetivos en la búsqueda del bien común. Perfecto, pues muchísimas gracias, Israel, gracias. Muchas gracias, que Dios les bendiga, saludos. Igualmente, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias también a todos ustedes. Ya la verdad ya estamos, pero yo creo que ya excedidos en el tiempo, así es de que les agradezco mucho y gracias, Cheli, y si Dios y la Virgen nos lo permiten, el próximo viernes aquí nos vemos en Protón, siempre positivo, nunca impositivo. Ahora formas parte de esta comunidad de partículas positivas. Te esperamos la próxima en Protón, siempre positivo, nunca impositivo.